Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En esta ocasión vamos a trabajar factorización. En este caso, factor común o caso 1 de factoreo. Entonces tenemos que existen dos tipos de factor común: el factor común monomio o factor común polinomio. En el caso del factor común monomio, estamos hablando de que lo que tienen en común es un término. Un término, pero no es que todos sean el mismo, sino que se puede extraer un factor de ellos. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Tenemos 25x a la séptima. 25x a la séptima. Menos 10x quinta. Menos 10x quinta más 15x cubo. Menos 5x cuadrado. Podemos tomar los coeficientes, que en este caso son 25, 10, 15 y 5. 25, 10, 15 y 5. Y a estos números le sacamos el máximo común divisor. Entonces, aquí todos tienen quinta. Quinta de 25, 5. Quinta de 10, 2. Quinta de 15, 3. Quinta de 5, 1. Como este ya llegó al 1, ya no podemos seguir descomponiendo. Entonces nos queda 5. Luego buscamos una letra que aparezca en todos los términos. Por ejemplo, X, X, X y X. Entonces la letra común es X. Y buscamos la del menor exponente. Veamos, esta tiene 7. Este tiene 5. La otra es 3. Y la última es 2. ¿Cuál es la menor? Es 2. Entonces, x cuadrado será la más pequeña. ¿Cuál será nuestro factor común? Tomamos este valor que nos dio acá y esta letra que nos quedó acá. Aquí puede ser una o varias letras. Y nos queda 5x al cuadrado. Ese es nuestro factor común. Entonces 5x al cuadrado será factor ¿de quién? De 5, porque 25 entre 5 da 5. Entonces 5. Si aquí tenemos x a la séptima y lo dividimos entre x al cuadrado, nos queda x a la quinta. Menos 2. Si aquí tenemos x a la quinta y lo dividimos entre x al cuadrado, nos queda x al cuadrado. Perdón, x al cubo. Más 3x menos 1. Otra forma de hacerlo, que aunque es un poco más extensa, nos deja muy claro por qué lo que queda aquí es así. Entonces colocamos 5x al cuadrado. Esta es la forma 1, esta sería la segunda forma. Y ponemos 25x a la séptima dividido entre 5x al cuadrado. Menos 10x a la quinta dividido a 5x cuadrado.
más 15x al cubo dividido a 5x cuadrado menos 5x cuadrado entre 5x cuadrado. Y comenzamos a simplificar. X a la séptima con x al cuadrado. Nos queda x a la quinta. 25 entre 5 da 5. Menos 10 entre 5, 2. X a la quinta entre x cuadrado, x al cubo. Más 15 entre 5, 3. X al cubo entre x cuadrado, x. Menos 5x cuadrado entre 5x cuadrado da 1. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Este sería. El factor común solamente es esto de acá. El factor común de todo este ejercicio. O factor común es esto de aquí. Todo esto no. El factor común solamente es este. Este es el factor que queda al quitarle lo que tienen en común. Ok, veamos un segundo ejemplo. Tenemos 14x cuadrado y cuadrado menos 28x cubo más 56x a la cuarta. Realizamos la descomposición en factores. Tomamos los coeficientes 14, 28 y 56. Sacamos mitad. Mitad de 14, 7. Mitad de 28, 14. Mitad de 56 es 28. 7 es número primo. Veamos, 14 tiene séptima, sí la tiene. Y 28 también la tiene. ¿Por qué dije que 7 es número primo? Porque de esa manera nos quitamos la molestia de decir, ¿tiene mitad? No. Tercera, no. Quinta, tampoco. Entonces, al saber que 7 es primo, sabemos que tiene séptima. Luego nos queda ver si los otros dos números también tienen séptima. Y 14 sí tiene. Y 28, como es el doble de 14, también tiene. Entonces, séptima. Séptima de 7, 1. Séptima de 14, 2. Y séptima de 28 es 4. Entonces, acá es 14. 2 por 7, 14. Ahora veamos las letras. Aquí hay X, aquí también y aquí también. La X. Acá tenemos Y, pero en los otros dos términos no existe la Y. Por lo tanto, la Y no entra como factor común. Tomamos la X y vemos los exponentes. 2, 3 y 4. La menor es 2, así que será X al cuadrado. Luego vemos que nuestro factor común será 14x al cuadrado. Y ponemos 14x al cuadrado será factor de ¿quién? De, lo vamos a poner así, 14x cuadrado y cuadrado dividido entre 14x cuadrado menos 28x cubo entre 14x al cuadrado más 56x cuarta entre 14x cuadrado.
Entonces, cuando comenzamos a simplificar, esto queda 14 y 14 se eliminan. X cuadrado con X cuadrado se elimina. Nos queda Y cuadrado menos 28 y 14 nos queda 2. Luego X cubo entre X cuadrado queda X. Más 56 entre 14, 4. X a la cuarta entre X cuadrado queda X al cuadrado. Y esta es la respuesta. Quiero hacer el énfasis en que estos números que nos quedan acá son los que nos quedan en la respuesta. Nos quedan como coeficiente. Y eso pasa siempre. Acá tenemos 1. Aquí tenemos un 1 tácito. 2, 2, 4 y 4. Entonces podemos ver que si hacemos la descomposición o buscamos el máximo común divisor, no tenemos que complicarnos por saber cuánto sale en la división, sino que vemos el resultado de acá. Bueno, ahora el factor común polinomio se trabaja igual, con la diferencia que es más fácil ver el factor, ya que es un polinomio. Por ejemplo, acá tenemos n más 1 y acá también tenemos n más 1. Por lo tanto, el factor común será n más 1. Y esto será factor, voy a abrir corchete, y ponemos x más y, que sería esto, menos 3. Y esto sería todo. Acá adentro se reducen términos semejantes en caso de ser posible. Es decir, nos quedaría n más 1 factor de x más y menos 3. Dado que no pueden reducirse términos, queda así la respuesta. Vemos un ejemplo un poquito más variado. Tenemos menos m menos n, menos m menos n, más x factor de m más n. Aquí aparentemente no hay factor común, porque esta m y esta n no son iguales a estas, pero podemos valernos del factor común menos 1. Entonces yo pongo menos, digo menos por menos da más, queda m positiva. Ahora menos por menos da más, n positiva, más x factor de m más n. Ahora sí, podemos observar que esto de acá es igual que esto de acá, m más n, m más n. Entonces ese sería nuestro factor común. M más n será factor de ¿quién? De menos 1 más x. Y acá podemos ordenarlo para que el positivo esté primero y decir x menos 1. Y esta sería la respuesta. Es decir, el factor común polinomio puede ser sencillo si sabemos identificar el término que tienen en común. Veamos otro ejemplo. Literal C. Tenemos a más b menos 1 menos 1 a cuadrado más 1 factor, quiero ver, menos a cuadrado menos 1. En este caso pasa lo mismo. Podemos ver que
podemos extraer factor común menos 1 en esta parte. El primero no lo tocamos, lo dejamos tal cual está. Y aquí decimos menos, factor de menos por menos da más, a cuadrado positivo. Menos por menos da más, el 1 también va positivo. Ahora sacamos factor común a cuadrado más 1, a cuadrado más 1, y esto es factor de a más b menos 1, menos 1. Y aquí sí vamos a poder reducir términos semejantes, así que continuamos. A cuadrado más 1, factor de a más b menos 1 menos 1. A cuadrado más 1, factor de a más b menos 1 menos 1 nos da menos 2. Y esta es la respuesta. Espero que se haya entendido un poco lo que es factor común, monomio y polinomio. Nos vemos en otra ocasión. Chao.